Aleso, secretaria general de CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Sonia, siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, acá Andrea, Víctor y Manu, te saludamos, te recibimos en nuestra mesa de trabajo hoy viernes. Esperábamos simplemente, ¿no? Era mucho también, no tan simple, hacer un balance de la jornada del paro de ayer, pero bueno, en Argentina todo el tiempo suceden cosas y tenemos un choque de trenes, un descarrilamiento, más de 70 heridos y por supuesto esto un poco cambió, ¿no? Cambió la agenda del día y nos hace pensar una vez más en cuántas veces, ¿no? Los argentinos tenemos que atravesar todo este tipo de pruebas, ¿no? Donde el Estado juega un rol fundamental. ¿Qué pensás, Sonia, de esto que está pasando y de que tenemos hoy en la agenda, ¿no? No, la verdad que terrible, doloroso. Justo hoy estábamos hablando en CETERA por la demora de los trenes, porque muchísimos de los compañeros están viajando mal, como hacía mucho tiempo no pasaba, con demoras, y bueno, justamente hoy este terrible hecho con heridos, con una situación muy pero muy dolorosa, y creo que se tocan los distintos temas, ¿no? Uh-huh. Porque el paro de ayer tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo, los docentes, los trabajadores y trabajadoras y los ciudadanos, y el accidente de hoy también tiene que ver con el tema del Estado, ¿no? Porque lo que estamos denunciando es las consecuencias brutales del retiro del Estado, o sea, personas que no tienen el remedio para una enfermedad de largo tratamiento y terriblemente costosa, y que se han muerto muchos compatriotas, niños y docentes en situaciones de nuevo como en los 90, en situaciones difíciles, puesto que volvemos a tener ajuste en la educación, universidades que no pueden pagar la luz, despidos, los despidos del Estado, el intento de privatización de empresas del Estado, lo que pasó con el Ministerio de Mujeres, lo que pasó con todo lo que tienen que ver con formación docente, con Conectar Igualdad, con cada uno, ni hablar de ciencia y tecnología. Bueno, esto pasa cuando no hay Estado, ¿no? Los cultores del Estado mínimo, bueno, hay consecuencias, cobra vidas, ¿no? Nosotros siempre decimos el neoliberalismo mata, bueno, el neoliberalismo provoca estas situaciones. Además, entonces, Sonia, son los trabajadores, ¿no? Los que viajan en los trenes, los que están padeciendo subtes llenos. Hubo ya dos problemas técnicos en el subte. Afortunadamente no pasó de ahí. También los colectivos, ¿no? Colapsados. Sí. Entonces ya la discusión tampoco es o pasa estrictamente por lo público y lo privado, sino que es un combo de cosas que no están funcionando. Y los argentinos seguimos discutiendo cosas del pasado cuando en realidad es una agenda que se impone y que lo que se impone es exigir que se cumplan nuestros derechos, ¿no? Sí, porque en realidad cuando yo te digo el Estado, no es si un servicio es público o privado, es un Estado que funcione. Exacto. Que funcione como regulador en las cuestiones que tienen que ver con lo estatal, brindar los servicios que tienen que brindar, que son derechos. Y en el caso de lo que tiene que ver con sectores privados, es que el rol de control y de regulación tiene que existir. Entonces, bueno, muchas de las cosas que estamos viendo tienen que ver, no están separadas, no son un accidente de la naturaleza, no es una cosa fatal, no es algo que son todas cuestiones que pueden ser evitadas, y que mucho de eso tiene que ver con las leyes que se están votando. Nosotros, uno de los temas del paro de ayer tiene que ver con justamente exigirle a los senadores y senadoras de la Argentina y a los distintos partidos políticos que no voten la ley de base, sí,
que tiene media sanción en diputados. Las consecuencias van a ser dramáticas para todos los argentinos, no solamente para los trabajadores y trabajadoras. Para cualquier ciudadano, los cambios que estas leyes están proponiendo son cambios verdaderamente brutales, de los cuales después va a ser muy difícil volver. Incluso prácticamente hace que el Congreso sea, no una escribanía, que el Congreso no exista, ¿no? Yo me reía porque el otro día pensaba, bueno, cuáles son las acusaciones sobre el Congreso. Hoy el Congreso está solo tratando las leyes que el Ejecutivo mandó, en muchos casos con muy poco tiempo, a veces, y en otras extendiendo. La semana pasada nosotros estuvimos en la Cámara de Diputados en la Comisión de Educación, porque hay 9 proyectos de ley por el tema del financiamiento y hay otros muchos por el tema de universidad. Y se están dilatando los tiempos para que eso no entre al recinto y para que eso no se trate, entonces, o que se demore su tratamiento. Entonces, bueno, hay toda una cuestión de lo que nosotros reclamamos en el paro de ayer, que tiene que ver con, en el caso nuestro particularmente, el tema del financiamiento educativo, el tema de la paritaria nacional docente, que está en una pausa directamente. En el caso de las universidades, ni hablar, el financiamiento universitario, las obras para las escuelas que están paradas, los comedores y copa de leche a los cuales no se le están enviando los fondos, situaciones que se van a agudizar en las provincias, porque además el Estado Nacional no envía los fondos a las provincias, en el caso nuestro de financiamiento, pero tampoco el Fondo de Transporte y otros fondos, y además empieza a haber despidos en las provincias. Entonces vuelve a pasar, que es verdaderamente terrible, porque a mí me tocó vivir los 90, por supuesto estaba en la escuela, pero vuelve a pasar que vos tenés compañeras y compañeros, familias que llegan al sindicato, donde tenés un ajuste en los salarios de la docente, pero a su vez al esposo lo despidieron, al hermano lo despidieron, al padre lo despidieron, ¿no? Y eso se vuelve a ver. Tenemos aumento de las tarifas, aumento brutal de los alquileres en todo el país, ni hablar en las grandes ciudades. Entonces, bueno, es una situación verdaderamente muy compleja. Yo creo además que hay que hacer mucha docencia con qué significa la ley bases, porque mucha gente no conoce lo que el efecto que va a provocar en cualquier ciudadano de la Argentina que la ley de base se vote. Me parece que nosotros estamos ahora haciendo una campaña, la empezamos cuando se trató en diputados, pero la estamos discutiendo y trabajando con más fuerza ahora también en senadores, además de visitar los bloques, que lo hemos hecho también la semana que pasó, no, esta semana, tanto la CTA como la CGT, que es con visitar a los bloques y plantear nuestra posición de rechazo a la ley bases, pero también informar a la población, informar a los docentes sobre los efectos concretos que puede tener esto en su vida cotidiana. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, hablar con vos. Sonia, recién decías que el gobierno nacional sigue sin enviar los fondos correspondientes a los salarios docentes, al porcentaje que les corresponde de los salarios docentes. ¿Todas las provincias o algunas de ellas pudieron cubrir esta diferencia o no, directamente están cobrando menos los docentes? No, hay docentes que están cobrando menos porque hay provincias que pusieron sus fondos, algunos con otro, por supuesto con otro nombre, porque lo están reclamando, claro, y porque además muchos han hecho presentaciones judiciales. Hay provincias que directamente no lo pagaron nunca más, y hay provincias que dicen que lo pueden pagar por unos meses, pero no lo van a poder sostener. Entonces tenemos 3 situaciones distintas, pero lo que nosotros estamos viendo
porque no es solo, en el caso nuestro, no es solo el fondo, el FONIR, sino es todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de enseñanza técnica, que es un porcentaje del presupuesto del PBI que va para infraestructura para las escuelas técnicas, o lo que tiene que ver con construcción de escuelas, que las obras que estaban iniciadas o por la mitad o casi por terminar están paradas directamente, con lo que eso significa, porque ya lo vimos durante el macrismo, ¿no? Parar obras significa que a lo mejor vos tenías en el 50% la construcción de un jardín de infantes, y eso en 4 años se destruye, muchas veces se intrusa, es una escuela menos para una comunidad de cualquier provincia. Después separaron todo lo que tiene que ver con la compra de libros, algo escandaloso. Sí. No, este año el Estado Nacional no compró un solo libro, antes se compraban de a millones y se repartían en las escuelas. No es un tema menor, hablan de calidad educativa, hablan de lectoescritura, hablan de alfabetización, pero cancelan los insumos para que esto sea posible. Ni hablar de Conectar Igualdad y de la INFOD, Formación Docente, el Instituto Nacional de Formación Docente. En Conectar Igualdad se despidieron a muchísimos trabajadores y trabajadoras altamente especializados, formadores, gente que trabajaba en todo el país en estos programas que eran de excelencia, porque además era para los docentes, pero también para los chicos, para poder estudiar, en muchos casos online, pero muy importante, muy interesante, un programa que realmente fue muy bueno, ni hablar de la entrega de computadoras, que por supuesto se frenaron todas las que estaban presupuestadas o pedidas, y así con cada uno de los rubros de educación que son parte de la ley de financiamiento, porque el Estado Nacional en las leyes de la Argentina es corresponsable de la educación en la Argentina, por más que Milei y sus ministros digan que no. A las leyes de la Argentina consideran, y expresamente lo dicen, y además son leyes que lo han votado todos los partidos políticos, son leyes que plantean que el Estado Nacional y las provincias son corresponsables de la educación en la Argentina, y por tanto ambos tienen que financiarla, y también que la educación es un derecho. Y esto no es una definición cualquiera, no es un servicio, no es algo que pueda ser privatizado, sino que es un derecho. Exacto. Que es pública, que es gratuita y que es obligatoria desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria. Así que bueno, estamos viendo situaciones aparte, ni hablar, ni te cuento lo que estamos viendo de nuevo en las escuelas con la pobreza, ¿no? En las grandes periferias. Exacto, la escuela, ¿no? Las escuelas, los hospitales son lugares, ¿no? Donde se puede medir, un poco resultan el termómetro de toda la crisis social. En la escuela lo ves al otro día, claro. En la escuela lo ves al otro día. Digamos, la situación social lo ves al otro día. Y lo que nosotros estamos viendo con muchísimo dolor es que primero aumentan cada día la cantidad de chicos que van al comedor, pero que a su vez ya son insuficientes los fondos que tenemos para garantizar los comedores, porque la mayor parte del dinero que se pone o en comedor y en copa de leche es asistida por las provincias. El Estado Nacional garantizaba una parte menor, pero una parte para eso. Es un refuerzo que garantizaba Nación, en muchos casos era para la copa de leche o para el refuerzo de comedor. Y lo que está pasando es que no están viendo esos fondos. ¿Cómo cambió en ese aspecto? Se han retirado todo lo que tienen que ver con los comedores que tenían los movimientos sociales. Sí. Entonces lo que vos tenés en las barriadas populares es una situación dramática donde nuestros compañeros y compañeras están pasando momentos verdaderamente muy difíciles en el sentido de el sufrimiento social.
que provoca esto, ¿no? Además de los vecinos, ¿no? Claro. Jubilados que no tienen para comer y que van a la escuela, que son vecinos del barrio, bueno, situaciones terribles. Creo que en ese sentido el Estado el gobierno tiene que reaccionar porque vamos a vivir situaciones muy dramáticas, ¿no? Cada vez más dramáticas, exacto. Sí. ¿Cómo se ha ido degradando, te decía Sonia, a lo largo de los años esta situación, ¿no? Porque si recordamos el último gobierno de Cristina y un poco antes también, el centro de atención, el centro neurálgico de las escuelas era el aula. Y a partir de que terminó el gobierno de Cristina, y cada vez peor con lo que nos contás ahora, que ya no es solo los alumnos, también son los vecinos, el centro neurálgico de la escuela es el comedor. Y eso es tremendo. Yo discuto la idea esta de educar o alimentar, porque la escuela es un ámbito que tiene que garantizar las dos cosas. Los suecos no se preocupan por tener comedor en la escuela. Claro. Ni los suecos, ni los finlandeses, o sea, no lo ven. Yo creo que ahí hay un problema de cierto progresismo argentino, que además es una prédica de la derecha, porque tiene que ver también con el tema de la asistencia. O sea, los países centrales, los países que tienen mejores niveles de vida, las escuelas todas tienen comedor, Claro. y tienen doble jornada. Exacto. Y los alumnos no tienen que presentar certificado de pobre. No. Exacto. Acá, bueno, en la ciudad de Buenos Aires. Salvo que vos tengas alguna familia que por una situación particular el alumno no se queda en el comedor, claro. Pero qué sé yo hace poco estuve en un congreso. O sea, es al revés, el que presenta la nota es el que no se queda, no el que se exacto, queda. Bueno, exacto. Acá en la ciudad de Buenos Aires a los pibes no les dan un sándwich. Sonia. Claro, bueno, esa es otra. ¿Cuánta generosidad llamarle sándwich? Alimentación, sino alimentación saludable, o sea, eso es fundamental, ¿no? Con una alimentación balanceada, una alimentación que sea adecuada. ¿Cuántas cosas, no? Tenemos todavía que exigir y por las cuales tenemos que visibilizar, hablar y hacer docencia, como decías vos, Sonia, al principio de la nota. Te agradecemos muchísimo por este contacto con la 530, como siempre, nos encanta hablar con vos y sos muy amable de atendernos. No, por favor, un abrazo grande a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Sonia Aleso, en la 530.